Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos, tiempo del centro del país. Vámonos rápidamente. En la línea telefónica se encuentra Carlos Olivos, él es director de comunicación de Uber aquí en México. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Gusto saludarte a ti una vez más y a todo tu auditorio. Igual, Carlos, oye, queremos hablar contigo. ¿Qué está pasando en Brasil? Sabemos que Uber, la plataforma disruptiva como tal, pues ha movido mucho el mercado del transporte, de la comunidad, de cómo nos movemos en las ciudades. Y Brasil dio un paso adelante, déjame lo interpreto de esta manera, en temas de regulación, o es un paso hacia atrás, o es un paso lateral. A ver, ¿cómo debemos entenderlo, mi estimado Carlos? Gracias por la pregunta, Jaime. La verdad es que nosotros consideramos que es un paso adelante y para darle contexto a tu auditorio es que la semana pasada, justamente el 28 de febrero, se aprobó lo que es la primera regulación federal para las empresas de redes de transporte en Brasil. Y esto representa tres grandes logros, Jaime. Número uno, realmente reafirma que las empresas de redes de transporte tienen que ser reguladas distintas al taxi o al transporte público, que es una de las batallas que hemos peleado no solo en Brasil, sino también en el resto del mundo. Número dos, creo que también demuestra que las autoridades en Brasil están velando por los intereses de la mayoría de sus ciudadanos. Y para darte contexto, al día de hoy tenemos en Brasil 500,000 socios conductores y más de 20 millones de usuarios. Para ponerte como perspectiva, Jaime, en México al día de hoy tenemos 250,000 socios conductores y más de 7 millones de usuarios activos. Después de Estados Unidos y Brasil, México es el tercer país más importante para Uber. Entonces te lo estoy contextualizando porque uno de los puntos que queremos reafirmar es que en Brasil se está velando por los intereses de los ciudadanos. Y el tercer punto importante de esta regulación o de esta aprobación de esta nueva ley federal para empresas de redes de transporte en Brasil es que le da la facultad a los estados o a las autoridades locales a poder definir las características puntuales ya de las regulaciones para las empresas de redes de transporte, lo cual también, Jaime, es algo muy positivo porque algo que tú sabes que nosotros hacemos mucho en Uber es trabajar de la mano de las autoridades, porque Uber puede ayudar no solo a la movilidad, también a mejorar la seguridad, a generar oportunidades de autoempleo, a generar una derrama económica y otras variables en donde nosotros podemos aportar, y lo que queremos seguir haciendo es sentándonos a platicar con las autoridades para decidir qué es lo mejor para cada uno de estos lugares. Entonces, definitivamente un paso importante para Brasil, pero hay que seguir trabajando. Oye, Carlos, ¿qué debemos entender por una regulación federal? O sea, ¿es un paraguas para todas las entidades? O sea, por tenerte un ejemplo, en Belo Horizonte al alcalde de ese lugar no se le puede ocurrir ir en contrasentido de una ley federal. Así debe de ser visto, y ningún estado puede atender el tema de movilidad como a ellos les plazca. Sí, eso es una gran pregunta. Lo que esto significa, Jaime, es que al día de hoy las empresas de redes de transporte, no solamente Uber, pueden operar en todo el territorio brasileño. Sin embargo, esto va a hacer que las autoridades estatales, ellos puedan definir cuáles son las especificaciones que se le van a exigir a estas empresas de redes de transporte. Pero al día de hoy, para darte el contexto en México, al día de hoy, lo que te iba a decir, ¿qué pasa en México para contrastar lo que pasa en un Brasil y hacia dónde fueron y qué es lo que sucede en México? Exactamente, porque al día de hoy, aunque ya tenemos operaciones en varios estados o municipios de Brasil, obviamente esto permite que las empresas de redes de transporte puedan empezar a operar en territorio brasileño, en todo el territorio de Brasil. Sin embargo, vamos a tener que acatar ciertos puntos que se van a definir con las autoridades estatales. Y te doy contexto en México, Jaime. Al día de hoy en México solamente existen 12 regulaciones para empresas de redes de transporte, de las cuales 11 son estatales y una que es municipal, que corresponde a Tijuana. De todas esas regulaciones actuales, la situación de las que nos enfrentamos es que son estas regulaciones que lo que buscan es proteger a minorías y limitar el crecimiento del concepto de economía colaborativa. ¿A qué me refiero? A que están colocando artículos que lo que hacen es restringir el uso de la tecnología a los ciudadanos, ya sea para tener un ingreso extra o para usarlo a través de usar la tecnología para tener un transporte eficiente y seguro, ¿no? Y te voy a dar los ejemplos.
en el momento en que tú le empiezas a solicitar demasiados requerimientos a la persona o al ciudadano para que use la tecnología para tener un ingreso extra, al final deja de utilizar esa tecnología, no va a poder usarla para tener ese ingreso extra que realmente está necesitando. Y lo mismo pasa con los usuarios. Al momento de restringir, por ejemplo, el famoso pago en efectivo, que al día de hoy, de acuerdo al Banco de México, existe el 56% de la población en México que no tiene acceso a una cuenta bancaria, pues estos usuarios no pueden acceder a este tipo de tecnología para tener un mejor transporte y moverse alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces, son ese tipo de regulaciones que nosotros estamos tratando de construir para que sean regulaciones incluyentes y definitivamente permitan el progreso a los ciudadanos y se olviden un poco de proteger a estas minorías. Para comentarte rapidísimo, estuve ayer en Guanajuato, y Guanajuato el día de hoy tenemos 380,000 socios conductores usando la aplicación. Y de verdad que al momento de yo platicar con los conductores es gente que la está usando para tener un ingreso extra. Sabemos que la economía no es la mejor en México y desafortunadamente en Guanajuato estamos operando gracias a una resolución de un amparo, porque la regulación en Guanajuato está exigiéndole demasiado a estos usuarios, lo cual los haría perder ese ingreso extra que hoy están recibiendo a través del uso de aplicaciones como Uber. Entonces, definitivamente tenemos que seguir trabajando y creo que lo de Brasil marca un parteaguas para primero definir que las empresas de redes de transporte son diferentes al taxi. En México no vamos tan mal, Jaime. Creo que hemos dado dos pasos muy importantes. Número uno es que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, hace más de un año fue la que definió que estas empresas privadas de transporte a través de la tecnología tenían que llamarse empresas de redes de transporte, y lo cual debería de ser diferente al taxi. Y yo creo que el segundo paso que tuvimos, que fue bastante bueno en México, fue que cuando se discutió el acto de inconstitucionalidad que se presentó a través de las autoridades de Yucatán, en la Suprema Corte de Justicia, 8 de los 9 ministros presentes votaron a favor que estas empresas de redes de transporte tienen que ser reguladas distintas al taxi. Entonces, vamos paso a paso, pero definitivamente nos falta mucho que recorrer aquí en México. Oye, rápidamente, Carlos, y aprovechando que estás en la línea telefónica, ¿qué tema, este de PGR, de los datos de los usuarios de Uber, ahí qué comentario puedes hacer? Mira, definitivamente hemos trabajado no solo con la PGR, estamos trabajando desde hace ya varios meses también con el INAE, proporcionándole toda la información sobre esta situación, sobre este robo de información que sucedió en el 2016 y que hicimos público el año pasado. Y lo que te puedo comentar es que ya a través de estas instituciones, específicamente con la PGR, ya hemos confirmado que no existe ningún riesgo para los usuarios que fueron afectados en México. Y también para darle tranquilidad a toda tu audiencia, Jaime, te puedo confirmar que ninguna información bancaria o ninguna identificación personal estuvo involucrada o fue robada en este acceso a la información. Entonces, hemos trabajado con las instituciones y creo que hemos hecho un buen trabajo y finalmente le estamos dando cierre a esta situación, y sobre todo estamos trabajando con ellos para tratar de robustecer todos nuestros sistemas de protección, porque tú sabes que para nosotros en Uber la protección de los datos personales es lo más importante. Pues Carlos Olivos, director de comunicación de Uber, muchas gracias por estos minutos. Te abrazo desde Acapulco. Oye, ¿en Acapulco hay Uber? En Acapulco todavía no tenemos Uber, así que vas a tener que buscar algún otro transporte por allá, pero ya me cuentas cómo te va. Órale, Carlos, ahí seré tu mystery shopper. Abrazo. Exactamente, un abrazo, Jaime. Pues Carlos Olivos, gerente de comunicación de Uber en México, muchas gracias. Era importante conocer el tema, sí, de la regulación en Brasil, pero también lo que está sucediendo con esta cuestión de los datos personales y lo que ustedes ya están trabajando en conjunto con la Procuraduría General de la República. Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien, muy buenos días. Vamos contigo, Fernanda G. Tamayo, ¿qué nos tienes ahí en la Ciudad de México?